Estoy en Amós y estoy en el capítulo 9. Este hermoso versículo, este verso es acerca de la restauración y la reconstrucción del tabernáculo de David. Ahora, quiero mostrarles algo que todavía no he enseñado acerca de esto, lo voy a hacer, pero no he llegado ahí todavía. Hay tanto que enseñar de todos estos temas que verán el tiempo y todo lo que está ocurriendo, está en la plataforma y la gente, y bueno, hay cosas que se atraviesan, pero en cuanto las cosas se abran y estemos más en nuestro lugar, me voy a calmar y enseñar sobre esto, porque esta cosa del reino tiene que venir y tengo que invertir toda mi fuerza, mis conocimientos, mi vida, mi fuerza, todo lo que tengo para enseñar acerca del evangelio del reino a este mundo. Gracias, Señor. En Amós, capítulo 9, voy a leer los versículos 11 y 12. Estas fueron palabras que el profeta Amós profetizó en un día cuando había un caos absoluto y apostasía en la tierra de Israel. El país estaba en ruinas en cuanto a su fase espiritual. La gente vivía en idolatría, había muerte espiritual en la tierra, y en medio de todo eso, Amós profetizó estas palabras. Quiero leer esto y voy a hacerles algunas preguntas una vez que las leamos. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado, para que ellos, sobre los cuales es llamado mi nombre, posean el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hay una llave enorme que es mencionada 3 veces en estos versículos. ¿Qué creen que es? De hecho, son 4 veces, pero son 3 las que están muy claras. Lo voy a hacer otra vez y voy a enfatizar en lo que les estoy preguntando. A ver si son buenos estudiantes y están escuchando lo que digo. ¿Están listos? En aquel día, yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos. Y yo, dice en inglés, levantaré sus ruinas, y yo, dice en inglés, lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Dice el Señor, hacedor de todas estas cosas, en inglés. ¿Cuál es la llave o la clave? Yo. ¿Tú vas a levantar el tabernáculo? No. ¿Es tu responsabilidad? No. Es de Él. Él dice, yo voy a hacer esto, yo voy a levantarlo. En aquel día yo voy a reconstruir, yo. Gracias, Señor. Eso me quita una carga de mi espalda. No es tu responsabilidad. Tú no vas a construirlo, Él va a construirlo. Se va a mover a través de ti. Nosotros somos solo herramientas, es el hacedor. Él tiene que empezar a usarnos. Él es el que va a realizarlo. Algunas veces nosotros descansamos sobre los brazos de un humano. Esperamos a que algo ocurra. Quisiera que alguien orara por mí y me puedo meter en el espíritu.
Pero esos días se acabaron. Ya no estamos viviendo en ese tiempo. Porque el Señor dice, yo. Oh, si alguien viniera y me tocara y entrara en el Espíritu. El Señor dice, yo soy el que te voy a tocar. El Señor dijo, yo soy el que voy a reconstruir el tabernáculo de David a través de ti. Así que voy a enseñar sobre eso en los próximos meses. Él es el que va a hacer todas estas cosas. Pero el gran yo soy siempre usa vasos, vasijas. Yo y usted no podemos construir este tabernáculo de David. Él es el que puede. Él es, pero a través tuyo. Él es el que te va a poner. Es Él el que te tiene que agarrar, el que va a agarrarnos en amor. Empieza con Él. No se trata del santuario, no se trata de una estructura, no se trata de un edificio. Es acerca del que construye, del que edifica. Vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Ayer terminamos de hablar acerca de lo fructífero, del propósito de la relación de esposo y esposa, que no es para tener satisfacción nada más. Oh, estoy enamorado con el esposo porque me hace sentir bien, porque me satisface mi necesidad. No es el propósito de la relación de esposo y esposa. El propósito de esa relación es el fruto, es dar fruto, ser fructífero. A ver, un momentito. ¿Son hermanas? ¿Sí? Sí son. De repente mis ojos como que se hicieron viscos. Yo estoy mirando a estos santos aquí y digo, ay, son dos iguales. Algo pasó aquí. Es bueno conocerla, hermana. Amamos a su hermana. Y seguramente la vamos a amar a usted también. Están igualitas. Gloria al Señor. Bueno, regresemos acá. Así que el dar fruto es el propósito de que Dios una a los opuestos, masculino y femenino, en relación con Adán y Eva, era que pudieran tener fruto y que se multiplicaran, que crecieran. Multiplicarse significa crecer. Lo fructífero debe existir, debemos traer fruto. Y estaba mostrándoles ayer cómo puedes tener, por así decirlo, una relación de esposo y esposa. Puedes venir a la tierra de Canaán y cruzar el Jordán en esa experiencia y conquistar las batallas con los gigantes de la tierra. Puedes hacer todo eso y nunca producir nada.
nunca entrar al reino. Les dije que en esos casi 400 años, ese lapso de la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán hasta el establecimiento del reino, eso hace explotar mi mente, porque Dios les dio el rey que querían, que era un rey carnal, que era una visión del rey de la carne, el rey del uno mismo. Pero el reino de Dios no se iba a establecer hasta que llegó David. David fue el que levantó el tabernáculo de David y hizo la casa el centro para que fuera establecido el trono de Dios en la tierra. Ahí fue cuando llegó el reino a Israel. David significa amor. Su amor significa amor. Y es a través del amor, nuestra hambre y deseo y anhelo por él, nuestro anhelo por el esposo, que vamos a poder entrar a este lugar para acercarnos al Padre. Así que Dios está buscando fruto. Ahora todos sabemos cómo es vivir una vida sin frutos, que se mueve en la muerte. Si alguien aquí se ha sentido muerto, ¿por qué creen? Porque están sordos. Todos se han sentido muertos. Todos han sentido que el fruto de este lugar de concepción, de este lugar desierto en el centro de nuestro ser, todos han sentido el efecto de ese lugar. Dios quiere cambiar eso y establecer su trono y su reino en nuestras vidas para que seamos fructíferos. Miren, vayamos a Mateo capítulo 21. Vean este versículo. Si bajamos al final del capítulo, aquí déjenme ver Mateo 21. Aquí Jesús le está hablando a los escribas. ¿Todos me pueden oír? Mi voz está un poco débil hoy, así que no quiero tener que estar gritando y hablando fuerte para poder darles más acerca de esto. Bueno, aquí Jesús le está hablando a los escribas y a los predicadores de ese tiempo. Ahora, los escribas y los predicadores de ese día no eran muy amables, no es como ahora. Tenían otras visiones y mandatos y revelaciones acerca del reino de Dios. Y resistieron a Jesús, resistieron sus palabras. Así que aquí empieza aquí en el versículo 38. Más no es lo que quiero. Vamos al 28. Mateo 21, verso 28. Perdón. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos, les pregunta Jesús esto, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: el primero. Díceles Jesús: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Van antes que ustedes. ¿Por qué hizo esa demostración? Porque eran gente religiosa, sirviendo en el templo,
sirviendo todos los días en el tiendo, transcribiendo la ley, poniéndolo todo a la perfección, escuchando los mandamientos de Dios y diciendo en pocas palabras, oh, yo voy a hacer esto, voy a ir, pero sin embargo no lo hacían. Y aquí están las prostitutas y los publicanos y los pecadores que oyen y en su vida dicen, no, no lo voy a hacer, pero lo hacen. ¿Cuál de los dos? Quisiera que alguien bendijera al Señor. ¿Cuál de ellos ha hecho la voluntad del Padre? Verán, necesitamos tener cuidado en nuestra familia espiritual, porque Dios nos ha dado palabra, nos ha dado gemas de verdad que muy fácilmente nos hacen escribas y fariseos y exaltados y levantados. Y miramos por debajo a los demás y decimos, ellos no tienen lo que yo tengo. Y sin embargo, ellos son los que, aunque sean prostitutas, dicen, no, no puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Pero sin embargo, lo hacen. Ellos son los que están haciendo la voluntad de Dios. Yo no me voy a poder parar y ver a mi familia espiritual deslizarse por esa resbaladilla. He estado ahí, yo lo he hecho antes, donde yo pensaba que yo era algo, así que yo estaba en la esposa y yo tengo el mensaje de la esposa. Porque tengo el mensaje de la esposa y ya estaba en la esposa, ya hemos cruzado el Jordán, ya hemos llegado. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Y Jesús mira y dice, hipócrita, falsos. Miren las prostitutas y los publicanos que dicen, no, no lo voy a hacer, pero entonces se dan la vuelta y dicen, sí, sí, lo voy a hacer. Voy a ir, voy a entrar. Gracias, Jesús. Jesús nunca fue tan bueno que no pudiera tener comunión con los pecadores. De hecho, tuvo más comunión con los pecadores que con aquellos que se hacían llamar gente justa. Él no los aguantaba. ¿Saben lo que significa fariseo? La palabra fariseo significa un separatista, uno que se separa de todos los demás. Y les dice a los pecadores, tú no te ves así, y como no te ves igual que yo, entonces te separo. No hueles como yo, entonces te separo. No oras como yo, entonces me separo de ti. No vas a ser igual que yo, entonces me separo de ti. Y Dios veía eso y decía, yo te voy a vomitar de mi boca porque eres tibio. Ese no es el fin de la historia. Bajemos la página y no está diciendo la misma cosa, pero con el mismo tema. Y Jesús dice, todavía le está diciendo a los escribas y predicadores. Perdón, estoy en el 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Hola. Ese es el evangelio del reino. Fruto.
No se trata de ser institucional o de ser todo santo y autojustificado. Oh, yo creo en la santidad. No me malinterprete. Creo en separarme del mundo. No me malinterpreten. Pero no creo en usarlo como un arma contra las prostitutas. Porque puedo decir que sí en mi corazón, pero no hacerlo. Y la prostituta puede decir que no, pero hacerlo. Así que, ¿quién va a hacer la voluntad del Padre? ¿Quién ha producido el fruto de la obediencia, el fruto del reino, de la venida? Bueno, no puedo aguantar la siguiente semana para enseñarles acerca de vencer. Bueno, no voy a ir ahí. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Gracias, Jesús. No, perdón, es Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Están ahí? Segunda de Pedro, capítulo 1. Está en el Nuevo Testamento. Estaba enseñando a un grupo de pastores una vez, en algún lugar, no les voy a decir dónde. Eran todos pastores, 50 y tantos pastores de todos los lugares de cierto país. Y les dije, ¿cuántos traen su Biblia? Y levantaron la mano. Y les dije, bueno, vayan conmigo al libro de Ezequías. Y empezaron. Y yo estoy ahí esperando. ¿Ya encontraron Ezequías? Les dije, vamos, encuentren el libro de Ezequías. Y entonces un hermano se paró y dijo, no creo que haya libro de Ezequías. Les dije, tienes razón, no hay libro de Ezequías. Así que les dije, mi punto es, hermanos queridos, que no conocen su Biblia. Tienen que aprender a conocer su Biblia. Bueno, estoy en Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento. Estoy bromeando aquí. Capítulo 1. Voy a empezar a leer en el verso 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Todos digan naturaleza divina. Dígalo otra vez, naturaleza divina. No los escucho, naturaleza divina. Oh, lo dijeron con convicción. ¿Cómo pueden Dios prometer que vamos a ser partícipes de la naturaleza divina? La naturaleza divina. Miren lo que están leyendo. Leemos las escrituras y nos brincamos cosas como si fuéramos, y no nos detenemos y profundizamos en lo que dice. Hechos participantes de la naturaleza divina. Y decimos, oh, las promesas de Dios, Dios nos da grandes promesas y ninguna arma prosperará contra mí. Y empezamos a alardear sobre las promesas de Dios, pero nunca decimos esta, que Él quiere que sea partícipe de su naturaleza. Que yo puedo tener la naturaleza de Dios. Escuchen esto. Déjenme ver dónde estoy. Que fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia. Odio esa palabra paciencia. ¿Alguien odia esa palabra paciencia? Pero es parte de la naturaleza divina. Compartimos el desayuno esta mañana y se me acabó la paciencia. Los hermanos tenían que llegar a las 6. Entramos al restaurante a las 6. Se supone que debíamos estar listos, ¿no? Pues no. No estaban ahí. La comida estaba allá afuera y yo viendo mi reloj y diciendo, tenemos que movernos aquí porque tengo que alistarme. Estoy levantado desde las 3 y hay que hacer esto y continuar, pero no estaba ahí. Así que le pregunté al mesero. Así que y no había ahí ningún mesero y nos sentamos, esperamos, finalmente vino y puso algunas cosas y le dije, disculpe, ¿ordenaron a las 6? Dijo, no. Pero ya pasan de las 6, ¿y dónde está la comida? Les dijo, no se preocupe, ahí viene. « 45 minutos después vino la comida. Y entonces estoy sentado ahí en esa mesa, habiendo perdido 45 minutos de mi vida que no me pueden regresar. «45 minutos que Dios pudo haber obrado paciencia en mí». Verán, tengo que actuar de acuerdo a mi conocimiento. Que dice aquí, diligencia, en la fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia. Esta es la naturaleza divina, es el carácter de Dios. Estos son los frutos de Dios. Bendito el Señor. Bueno, y en la paciencia, temor de Dios. Bueno, si no tengo paciencia, pues entonces no tenía mucho temor de Dios o piedad. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad o amor. Ahora escúchenme. Escuchen. ¿Están escuchando? Aquí está el fondo del asunto. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan o se están incrementando, están creciendo, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué significa esa palabra conocimiento? ¿Recuerdan en Mateo capítulo 1, verso 25, donde dice que María no conoció a José? Esa es la palabra. Intimidad. Unidad. Dijo, si estas cosas se están expandiendo y creciendo e incrementando en ustedes, los van a hacer que no sean estériles en su unión con Jesús. Igual que Adán conoció a Eva y dieron a luz un hijo, misma palabra. Esa palabra conocimiento es acerca de intimidad, es acerca de unidad, de unión entre la esposa y el esposo. ¿Tiene sentido lo que digo? Y estoy tratando de que quede claro esto.
porque es de lo que se trata el reino de Dios. No es acerca de la salvación, está más allá de la salvación. No es acerca de prosperidad y todas esas cosas. Hay muchos siervos de Dios que se están parando en los púlpitos en todo el mundo hoy, y muchos en este país, en donde cuando se paren delante de Dios, van a tener que responder por todas las herejías que están hablando a los oídos de la gente, en donde están tomando los ojos y el enfoque del pueblo de Dios sobre cosas que no importan, las cuales son Dios, su fruto, su carácter, su naturaleza. Y los están enredando con cosas de este mundo, carnales, que no tienen ningún poder ni lugar en el reino de Dios. Es asombroso ver lo que está pasando en la iglesia. Eres rico y no tienes necesidad de nada, dijo el Señor. Y el Señor dijo, ¿no sabes que eres un pobre, cuitado, miserable, ciego, desnudo? Esta es la iglesia de la Odisea. Es la temporada en la que estamos viviendo. Bueno, vayamos a Apocalipsis. Gloria al Señor. Capítulo 17. Apocalipsis 17. Ser fructífero viene a tu vida con el establecimiento del trono de Dios. La comunión y la intimidad en tu relación con el Cordero de Dios. Y hemos dicho que creemos que hemos hecho eso en nuestras vidas, pero la pregunta permanece. Entonces, ¿por qué estamos estériles? ¿Por qué tu vida espiritual no está produciendo fruto? ¿Dónde está el poder de eso? ¿Dónde está el árbol? Jesús dijo, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas. Una vez me dieron una semilla de mostaza. Era una semillita pequeñita. Y Jesús dijo, el reino de Dios es como esta semilla de mostaza, que es sembrada en la tierra y produce el más grande de los árboles y extiende sus ramas en donde las aves pueden venir y descansar y encontrar refugio. En otras palabras, es un árbol que da fruto, que da vida. Este es el reino de Dios. Es lo que Dios quiere que usted y yo seamos, árboles de justicia, plantados junto a los ríos de aguas, que trae su fruto en su temporada, en su tiempo. Es tan poderoso. Hay tanto acerca de esto. Gloria al nombre del Señor. Bueno, miren aquí en Génesis 17. Perdón, Apocalipsis 17. No, Génesis no. Ese es el primer libro de la Biblia. Y yo quiero el último libro de la Biblia. O sea, Apocalipsis. No me hagan caso. Estoy en Apocalipsis. Crean lo que dije la primera vez. ¿Ya están ahí? Estoy en Apocalipsis, capítulo 17. Voy a leer el verso 14. ¿Están conmigo? Bueno. Está hablando de los reyes con R minúscula, de la tierra, los reyes de la tierra. Ellos pelearán ¿con quién? Contra el Cordero. Yo pensé que la guerra era contra mí.
¿Alguna vez han oído? Han estado ahí preguntándose, oh, el diablo me odia tanto. El diablo me odia tanto. Oh, me siento tan despreciado. Te das demasiado crédito a ti mismo. La guerra no se trata de ti. Pelearán contra el Cordero, odian al Cordero, atacan al Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Hola. Él es el Señor de todos los señores y Él es el Rey de todos los otros reyes. Y Él los va a vencer a todos. Bendito Señor. Gloria a Dios. Levante su nombre, levante su nombre. Siéntense. Ese no es el fin de la historia. No es el fin de la historia esa guerra. Ahora, escúchenme. Y los que están con Él, esas dos palabras digan, con Él. Dígalo, con Él. Más fuerte, con Él. La batalla no es tuya realmente, es de Dios. La batalla no es en contra de ti, es en contra del Cordero. Pero estás envuelto porque estás con Él. Estás involucrado porque estás con Él y quieres ser como Él. Si no estuvieras con Él, no estarías en la batalla, porque no se trata de ti, es acerca de Él, se trata de Él. Y tu asociación con Él te mete dentro de la batalla.
Yo puedo pasar por mis luchas personales, pero por el hecho de que mi esposa está conmigo, entonces se vuelve su batalla también. Ella puede pasar por sus luchas, pero como yo estoy con ella, entonces es mi lucha también. Así que la batalla no es mía, pero como estoy con él, entonces sí es mía. Bendito el nombre de Jesús. La palabra estar con Él significa estar unido, significa ser uno con, significa tener una unión. Estamos mirando aquí una unión matrimonial poderosa, la esposa y el esposo, mirando la unidad. Los que son reyes de la tierra van a hacer guerra con el Cordero, no con su ejército. Esa es una semilla enorme. Van a guerrear con el Cordero, pero el Cordero tiene un ejército. Somos de la armada. Vayamos a el capítulo 19, verso 14. Dice: y los ejércitos que están en el cielo les guían en caballos blancos vestidos de lino finísimo. Así que son ejércitos, no era solo un ejército, eran regimientos, eran diferentes aspectos de este ejército de Dios. No era solo el ejército de la esposa. Está la esposa, están los hijos manifestados. Hay varios aspectos de relación con el Hijo y el Padre que están involucrados en estos ejércitos. No solo un ejército. Ejércitos, regimientos, diferentes aspectos de verdad. Envueltos en lo que es su rol en este final en contra del Cordero. Ahora, el Cordero es visto viniendo a la tierra con los ejércitos que están con él, siguiéndole, obviamente con él, y va a hacer ¿qué? ¿Qué viene a hacer? Aquí regresa él en la segunda venida, no el rapto, pero la segunda venida. Cuando los ejércitos le siguen, ¿a qué viene a hacer a la tierra? Conquistar, establecer el reino. Viene a establecer su reino. Ahora, estos ejércitos que vienen con él a establecer el reino en la tierra, ellos ya tienen el reino. Si no tuvieran el reino establecido en ellos, no podrían venir con él. Tienen que estar con él. Tiene que haber aquellos que se han unido a él, que están en unidad con él, que hacen su pelea, la de ellos, y hacen su causa, también su causa, y hacen su verdad, también su verdad. Y hacen el carácter de él, su carácter, y son como él, se ven como él, actúan como él y hacen como él. Todos son como él, porque están con él en integridad total, todos comprometidos y sometidos con el Cordero de Dios.
Vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Si yo ya no eligiera estar con el Cordero, mi batalla se terminaría. Ya no tendría batalla. No habría nada que conquistar. Conquistar no se trata de mis cosas personales. Sí lo es por un lado. Es un aspecto secundario. El primer aspecto de la guerra en mi vida es por el Cordero. Pararme por el Cordero, pelear por el Cordero y estar con el Cordero. Conquistar como Él conquista. Sin Él conquistando, usted no puede conquistar nada. Sin Él ganando, usted no puede ganar. Si Él no gana, usted pierde. Me guste o no, Él es el conquistador y gano porque estoy con Él. Sin Él, los ejércitos serían derrotados, pero con Él somos uno. ¿Entienden esto? Gracias, Señor. Así que no lo haga tan personal. Si es personal, siempre les digo que hay dos lados para una verdad. Está ese aspecto, pero todo comienza porque se une usted a algo, a una causa, a un propósito, a una razón, a alguien, al Cordero de Dios. Ahora, aquellos que le siguen en caballos blancos, estos ejércitos, aquellos que están con Él, son llamados los elegidos y fieles. Verán, puedes ser llamado. Hay muchos aquí que son llamados, muchos son llamados, pero pocos son escogidos, pero muchos menos son fieles. Hola. Hay muchos llamados porque cuando Dios puso su nombre sobre ti, respiró su propósito en ti. Ser elegido es ser escogido de los llamados. Ese es un llamado de remanente, pero puede ser llamado y puede ser elegido, pero no es lo que te va a traer a tu destino. Solo tu fidelidad a Dios te trae a tu destino. He aconsejado gente alrededor del mundo, he pastoreado algunas iglesias en diferentes continentes, aún aquí, y he hablado con gente muchas veces, acerca de su caminar con Dios. Y bueno, dejemos eso. Estaba hablando de fidelidad y me han dicho, bueno, yo sé que la voy a hacer porque soy llamado y elegido. Sé que soy llamado, Dios me llamó, así que soy llamado. Dios me ha elegido para estar ahí, entonces voy a llegar al final. Y luego salen y viven igual que el diablo. Viven vidas de no vencedores, pero sin embargo dicen, oh, sí voy a llegar al final. Voy a llegar a los 144,000. Sí puedes ser llamado y escogido, pero si no eres fiel, no vas a ningún lado. Tienes que ser fiel al llamamiento y a la elección, donde se muestra el llamamiento y el escogimiento, que muestren dónde estás parado, que te has unido a ello, que te has unido a aquel de lo que se trata todo esto. Bueno, estoy en Apocalipsis 12. Empecemos en el verso 7.
y fue hecha una grande batalla en el cielo. ¿Quieres decir que hay guerra en el cielo? Más vale que creas que hay guerra en el cielo. Esta gente que enseña o solían enseñar que la vida cristiana no hay guerra. No leen bien su Biblia. Escribí un libro que se llama La vida cristiana es una zona de guerra. Y yo doy testimonio, es una guerra diaria, es una batalla diaria. Y aún en el cielo hay guerra. Hay guerra por las cosas de Dios. Y aquí está hablando de la batalla final. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo viene el reino de nuestro Dios? Y finalmente se establece en el interior. ¿Cuándo? Exacto, cuando es ganada la guerra. No hay victoria, no hay vencimiento y no hay prevalecimiento, entonces no hay reino. Alguien tiene que alabar al Señor. Ahora, el poder prevalecedor que ha salido y la pelea y la guerra llegó a su final máximo. La última guerra, ya no fue encontrado lugar para ellos. La razón por la que no ganas tus batallas es porque haces lugar al mundo, le das espacio a las cosas de la carne, le haces lugar a la corrupción y a tu carne. Pero ya no fue encontrado lugar para ellos en el cielo. Y cuando ya no hay lugar, entonces lo empujas hacia afuera, llénalo con Dios, llénalo con la presencia, con el poder de Dios. Entonces se establece el reino de Dios. Ahora, eso es un cuadro espiritual celestial de dos cosas. Es lo que ocurre en el cielo, es lo que va a ocurrir en el milenio en la tierra, cuando Jesús venga y ya no haya lugar. El anticristo y todas sus huestes van a ser expulsadas, atadas y arrojadas al abismo. Y es establecido el reino de Dios. Y también es un cuadro del reino de Dios en ti. Mismo principio, misma cosa debe ocurrir. Ya no hay espacio en tu templo. ¿Se entiende? Vamos a terminar aquí. Ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, vayamos a otra escritura. Vayan conmigo a Apocalipsis 14. Vamos a pasar por muchas escrituras si no les importa. Gracias, Señor. Y si les importa, pues ni modo. Gracias, Señor. Ahora, estos ejércitos que están con Él, estos que
que son llamados y elegidos y fieles, que están con Él. Ahora, me pregunto si todos ustedes se han hecho esta pregunta. Sean sinceros, vayan a la casa, métanse en el baño y miren el espejo. Mírense en sus propios ojos y pregúntense, ¿estoy verdaderamente con Él? Mírese en el espejo y diga, Paul, ¿estás verdaderamente con Él? Vas a inclinar tu cabeza y te la vas a rascar y vas a decir, espérame, ahorita regreso. O vas a decir con confianza absoluta, oh sí, estoy con Él. Tengo el sentimiento gracioso de que el 99.99999% de nosotros diríamos, no estoy realmente con Él, estoy conmigo. Me paro por mí mismo, me paro por mi propio reino, me paro para pelear y guerrear por mis propios sentimientos, mi propio territorio, mi propia vida. ¿Estamos realmente con Él, unidos a Él, siendo uno con Él, caminando con Él, escuchándolo a Él, peleando con Él, peleando su pelea? La batalla en contra del Cordero de Dios. Me estoy parando con el Cordero en estos últimos momentos del tiempo, o estoy más interesado en pelear por mi propia causa, que es una causa tonta, que no va a hacer nada más que derribarte. Esta gente que están con Él, esta gente que están cabalgando en caballos blancos con Él, ya han tenido una experiencia del reino, ya han establecido, el establecimiento de Sion en su corazón se ha sido hecho. Ya han puesto el trono en medio de su ser y se han postrado a ese trono cada día de sus vidas. En cada circunstancia, tú eres rey, tú eres Señor, tú eres rey, tú eres Señor, tú eres rey, tú eres Señor. Y aquí los vamos a ver en el capítulo 14, verso 1. Y miré, y aquí el Cordero, aquí está el Cordero otra vez. Estaba sobre el monte de Sión y con Él, díganlo, con Él, ¿qué? Con Él. Están susurrando, no los oigo. Con Él, todavía no los oigo, están con Él. Esta es la llave de estos versículos, con Él. Y con Él, 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Les voy a enseñar de eso en este día. No hoy, pero pronto. ¿Quiénes son estos? Pero quien quiera que sean, están con Él. Están en el monte Sión. Ya establecieron quién es el rey. Ya posicionaron el trono en medio de sus corazones. Sión ha sido establecido. El reino ha sido establecido y son elegidos para estar con Él. Este es el evangelio del reino de Dios. Déjenme darle una escritura más. Vayamos a Proverbios, capítulo 8. No los estoy aburriendo, ¿verdad? Proverbios, capítulo 8. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién
es nuestro ejemplo of the sons of God? de los hijos de Dios. Who is the example? ¿Quién es el ejemplo de los hijos de Dios? Dígalo. Jesus. Jesús, Jesus, the Son of God, el Hijo de Dios, example es el ejemplo of the manifested sons de los hijos manifestados de Dios. be like him. Ellos van a ser como Él. Los hijos manifestados de Dios llevan la naturaleza de Dios, llevan el fruto que se da de la esposa. Son los que salieron de esa relación. Son hijos del Padre eterno. Así es como entramos a relación con el Padre. Si no tienes, tú no tienes una relación de esposo con el Hijo, tienes una relación de esposo con el Hijo y el Hijo tiene una relación con el Padre. Pero eso debe ser el fruto de la relación con el esposo. No puedes venir al Padre sin pasar por el esposo. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Tienes que unirte a mí, tienes que estar conmigo. Estar conmigo. Yo soy el camino al Padre. No puedes ir al árbol del conocimiento sin el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Él es todo conocimiento, todo propósito, toda razón. Alguien bendiga al Señor por un momento. And here in Proverbs chapter 8, Y aquí en Proverbios capítulo 8 son versículos proféticos de cuando el Padre dio a luz a su Hijo en la eternidad pasada, antes de que nada fuera, antes de que hubiera creación, nada formado, no había tierra, ningún universo, no había nada. La única cosa que había era el Dios eterno. Dios siempre ha sido, no tiene principio y no tiene fin. thinking about that, I can sit in my study for hours and just Puedo sentarme por horas en mi estudio y pensar en esa cosa. No tiene principio. Y empiezan a salir moscas de mis oídos porque empiezas a girar y no puedes explicar eso. Yo no puedo explicar la infinidad. No se las puedo explicar. El sinfín, sin principio, sin fin, sin padre, sin madre. Dios simplemente ha sido siempre. No hay nada que pueda explicarles eso. Y Dios no pidió que lo entiendas, solo dijo, créelo. No tienes que entender a Dios, tienes que creer en Dios. No es mi asunto ni el tuyo entender quién es Dios y cómo trabaja. Dios nunca dijo, tienes que entender, me dijo, tienes que creer en mí. Así que la fe te va a llevar al entendimiento. Y aquí está hablando de mucho más atrás. Así que no deje que su mente se atore ahí y que se vaya de regreso a la eternidad pasada, antes de la creación, antes del Big Bang, por así decirlo, antes Dios que hablara nada a existencia, antes de que nada fuera. Era simplemente paz, la paz de Dios, aliento, espíritu, fuego, vida. No había religión, no había sustancia, nada tangible, solo espíritu. Es de lo que estamos hablando aquí. ¿Ya están conmigo? ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya regresaron el cassette? ¿Lo pueden ver? ¿Qué ven? Nada. El hermano dijo, "No, nada. Correcto, no hay nada, solo espíritu, hay aliento. Dios es viento, es ruaj. Es espíritu, es aliento, es luz. Dios no existe en forma. Dios no tenía un cuerpo como usted y yo.
es un ser espiritual. Se puede manifestar en cualquier manera que Él quiera, pero Él siempre ha existido, este aliento viviente, y llenaba todo el espacio eternal, el cual no es espacio creado. Era la existencia de Dios. Verán, la eternidad tuvo un principio. Only God has no beginning. Solo Dios no tiene principio. Eternities into existence. Y Dios puso las eternidades a existencia, respiró de sí mismo las eternidades. Eternidad simplemente significa ruedas de movimiento. Él alentó y una rueda en movimiento empezó. La eternidad empezó. La eternidad vino del aliento de Dios y no se detiene y es eterno porque se continúa y continúa por siempre. No hay nada fuera de Dios. Así que si había una eternidad, debe haber sido algo que estaba dentro de Dios. Verán, no soy tonto. Simplemente razonemos. Bueno, no estoy enseñando sobre eso. Bueno, regresamos ahora. En la eternidad pasada, Dios ha alentado en el proceso de respirar todas las cosas a existencia. Su primer obra de todas fue sacar a su Hijo. Él fue el primer fruto, fue el comienzo. Y dice en el verso, no me ponga el ventilador porque todo se vuela aquí. Entonces me empiezo a enfriar. Ya estoy viejito. Los viejitos no pueden enfriarse. Si estoy sudado y frío, entonces me enfermo y no me quiero enfermar. Verso 22, ¿ya están ahí? Les pregunté si ya estaban ahí. ¿Todos están ahí? ¿Todos están ahí? ¿Dónde estoy? Proverbios 8:22. Solo me estaba asegurando de que están escuchando. Jehová el Señor Yahweh, el gran Padre eterno, me poseía en el principio de su camino. En otras palabras, en el mero comienzo de cuando el Padre dio a luz su camino, el cual es su propósito, en el comienzo de ese propósito, en el principio de su camino, que Él reveló a través de su Hijo, la primera cosa que hizo, dice aquí, dice que el Señor me poseía. Y en esa palabra poseer significa que me puso de pie, me estableció, me erigió. Significa enseñar, significa dar a luz, significa poseer. Me poseía. Yo era suyo, su hijo, su unigénito. Así que aquí está el Padre, el Dios eterno, en el mero principio del camino del Padre. Él saca o da a luz a mi hijo y lo dispone, lo erige. Este es mi hijo, lo establece. Bueno, continúo leyendo. En el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. En otras palabras, antes de que Dios hiciera ninguna de sus obras, su Hijo fue el primero.
porque Dios no hizo ninguna obra sin el Hijo. Todo fue creado por Él. El Padre lo mandó, el Hijo lo creó. Tenía que ser el Hijo para que el Padre pudiera mandar a la creación. Así que en el principio de este camino, cuando el Padre entonces empieza a decir, ya es tiempo de mostrar mi propósito, de revelarme a mí mismo. El nombre del Señor en hebreo es YHVH, se pronuncia Yahweh. ¿Saben lo que significa Yahweh? Yahweh significa el autoexistente, autoexistencia. Ahora, significa el autoexistente, el cual se revela a sí mismo. Ese es el nombre de Dios. Hay una naturaleza o nombre, es revelarse a sí mismo. Así que como esa es su naturaleza, Él tuvo que crear ¿Por qué? Crear. ¿Por qué? Porque tenía que tener algo hacia lo cual revelarse. La única manera de que podía hacerlo es traer una forma. Él no tenía forma, pero tenía que hablar o mostrar o revelar quién es Él a través de una forma. Así que cuando vino Jesús dijo, bueno, cuando me ven a mí, ven a mi Padre. Voy a enseñar de eso la próxima semana. Somos un reflejo de espejo, reflejo de espejo. Continuamos. Verso 23. El Hijo, la palabra viviente, viene y dice, eternalmente tuve el principado. Esa palabra principado, ¿saben qué significa? Bueno, dice aquí que Él lo poseía. Les dije que esa palabra poseer significa erigir algo. Y entonces dice, tuve el principado, y en hebreo esa palabra significa tomar algo que es líquido y ponerlo en una forma. Así que Él erigió la forma de su Hijo que iba a revelar al Padre, que iba a mostrar quién es. Porque no podemos ver el Espíritu. Tenemos que ver algo para saber quién es Él. Así que Él me poseía, me erigió, pero entonces me puso esa vida líquida de Él y la vació en una forma. Significa ser vaciado, significa ser ungido como rey. Desde el principio, antes de la tierra. Continuamos. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra,
Con Él estaba yo. Escuchen, escuchen, escuchen. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días. Con Él. Él estaba con Él. El Hijo estaba con Él. Estaba junto a Él. Estaba con Él. Estaba en intimidad con Él. Con Él. Estaba con Él. Estaba con Él. Y Él, el Hijo de Dios, es el espejo o el reflejo de espejo de los hijos de Dios, que también deben ser vaciados en una forma y debemos estar con Él, nacer de Él o orar con Él. Es tan poderoso. Creemos que somos muy grandes. Creemos que somos muy maduros. Creemos que hemos ganado tanto. Y ni siquiera hemos empezado el principio del camino, por así decirlo, de la revelación de ese propósito en ti, con la forma de lo que Él se ha propuesto que seas. Todavía no ha sido vaciado. Tomar esa vida líquida, ese carácter y naturaleza, y que lo derrame dentro de ti para que seas el reflejo de la imagen de su Hijo. Como Él es la imagen, reflejo de espejo de su Padre. Este es el Evangelio del Reino. Gracias, Jesús. Pongámonos de pie.